Muy bien. Buenas noches a todos. Les doy la más cordial bienvenida a la conferencia magistral, La nueva política de modernización de la gestión pública al 2030, su incidencia en los recursos humanos. Estamos muy contentos, como siempre, de poder compartir este espacio con ustedes, este intercambio de conocimientos, que espero sea muy enriquecedor para todos los conectados, tanto de Zoom y de Facebook. En este evento académico nos acompaña la docente Magali Mesa Mundaca, actualmente gerente de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento de Servir, máster en Dirección Estratégica del Factor Humano por la Universidad del Pacífico, posgrado en Dirección Estratégica, ha sido gerente también del Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos en Servir, directora general de Recursos Humanos en el Ministerio del Interior, ejecutiva de Recursos Humanos en Agrobanco, Pluspetrol, Perú Corporation, entre otros. Antes de iniciar y dar pase a la docente, voy a indicar algunas pautas para el desarrollo de la conferencia. Por favor, no activen sus micrófonos hasta el momento final. Vamos a tener un espacio de media hora para una ronda de preguntas, ¿no? Pueden ir anotando también en el transcurso sus preguntas en el Zoom y les indicaré para que puedan realizar sus consultas directamente en el espacio establecido. No activar las cámaras para no reducir la velocidad del internet. Agradecer el apoyo a la docente que viene pues acompañándonos en la conferencia el día de hoy, en este evento importante. Y sin más preámbulo, le doy pase en la ponencia y la recibimos con fuertes aplausos virtuales. Adelante, profesora. Bien, muchas gracias, Fiorella. Buenas noches con todos y con todas. Bueno, para mí es un gusto poder compartir con ustedes, digamos, esta ponencia. Hace muy poquito, ¿no? Digamos, literalmente en el mes de agosto, es que se aprueba la nueva política de modernización de la gestión pública hacia el 2030, ¿no? Primero vamos a ver el día de hoy un poco qué significa esta nueva política de modernización de la gestión pública y luego al final vamos a ver cómo esto tiene que enlazarse con el sistema de recursos humanos, ¿sí? Bien, como ustedes recordarán, bueno, nosotros tenemos en el Estado, tenemos 11 sistemas administrativos, ¿no? Dentro de esos 11 sistemas administrativos, uno es el sistema administrativo de recursos humanos, pero otro sistema administrativo es justamente el de la política, el de modernización de la gestión pública. Ambos sistemas, el de recursos humanos y el de la modernización de la gestión pública, son los sistemas más nuevos que tiene el Estado. Los otros 9 sistemas, como presupuesto público, como control interno, como tesorería, contabilidad, inversión pública, han nacido mucho antes, ¿no? Pero el de recursos humanos nace en el 2008, al igual que el de modernización de la gestión pública. Entonces, ambos nacen parejos, nacen el mismo año. Y en realidad, en el caso del sistema de modernización de la gestión pública, recién en el año 2013, ¿no? Nace la primera política nacional. Y esta política nacional está definida hasta el 2021. Es por eso que este año, 2022, sale la política del 2022 hasta el 2030. ¿Qué quiere decir eso? Que en el 2031 vamos a tener una tercera política que seguramente va a ser pues hasta Profesora, el 2040. Sí. disculpe, me indican que no se escucha a los alumnos. Yo sí le escucho, pero hay muchos alumnos que me dicen que no se escucha. Yo sí le escucho bien. ¿Sí? Sí se escucha, dicen. Sí, Y algunos sí. no. Yo sí escucho bien. Se escucha bien. Ya, entonces no han activado en la parte inferior, los que no escuchan. Sí, se Hay una escucha. opción que dice compartir audio, para los que no escuchan, por favor. Gracias por confirmar. Adelante. Okay. Ya, bien, gracias. Bien, les decía entonces, ya vamos a recapitular porque se me fue la concentración, pero miren, les decía, ¿no? En la política de digamos, el sistema administrativo tiene políticas,
¿no? Entonces, este sistema administrativo de modernización del Estado, ¿no? O de la gestión pública, tiene la primera política, nació en el 2013 hasta el 2021. Entonces ya estaba vencida su política. Este año, por eso sale la política del 22 al 2030, y seguramente el 2031 vamos a tener una nueva política, seguramente hasta el 2040, ¿ok? Pero ¿por qué se crean políticas como hitos? Y es porque en el Estado nosotros vamos midiendo, ¿no?, los avances de las políticas. Y en el caso del sistema administrativo de modernización del Estado, se ha definido de esa manera. Eso no pasa con los otros sistemas administrativos, ¿no? Por ejemplo, el de recursos humanos no tiene políticas temporales, es una sola política de gobierno con un solo modelo de gestión de recursos humanos que todos tenemos que cumplir. Bueno, no vamos a cuestionar ahorita por qué es bueno o es malo hacer políticas temporales, sin embargo, sí me interesa que todos tengamos claro en qué consiste esta nueva política de modernización que está tendida hasta el 2030, ¿no? Pero para ello, primero yo quiero un poco reflexionar con ustedes cuál es el modelo de gestión pública que tenemos hoy en día, ¿no? Hoy en día, nosotros en realidad tenemos un modelo burocrático. Es el modelo que prima en todas las organizaciones públicas. Y cuando hablamos de un modelo burocrático, no estoy hablando en el sentido malo de la burocracia, ¿no? Sino estoy hablando de que es un modelo, ¿no? Es un modelo de gestión en el mundo que nace con Max Weber por ahí por los años 40 y se instala en todos los países donde hay gestión, en todas las gestiones públicas de todos los países. Pero ese es un modelo racional, muy pegado a las normas, muy pegado a las directivas, muy pegado a los reglamentos, y de ahí es que ahora ustedes se pueden explicar por qué nuestra gestión pública es como es. Porque en realidad no me van a dejar mentir que en todas las entidades públicas nosotros estamos más pensando en el procedimiento, en la directiva, ¿no? En que tiene que tener todos los sellitos para que alguien pueda firmar, ¿no? En que, sí, porque si te saltas un paso, tenemos al OSI encima nuestro, entonces tenemos una estructura, ¿no?, de gestión pública muy pegado a la normativa, a lo procedimental, ¿no?, a lo legal. Y eso te quita libertad de gestión. Entonces, ¿hacia dónde apunta la nueva gestión pública en el Perú? ¿No? Y es justamente lo que intenta girar esta nueva política de modernización, ¿no? Que en vez de estar focalizándonos en el papelito y en la norma y en el proceso, nos enfoquemos más en los resultados de gestión, ¿no? Esto debe ser más importante que el procedimiento, ¿no? Entonces, esta nueva política lo que busca es justamente focalización en resultados a través de ¿qué? De simplificación de procesos y de regularizar un poco los procedimientos que tenemos para que la gestión pueda ser más fluida y obtener mayores resultados. Entonces, mientras que un modelo burocrático, ¿no?, que es el que actualmente nos gobierna, no evalúa la satisfacción del ciudadano. ¿Por qué? Porque nosotros estamos más pegados a la norma que deberíamos estar más pegados a saber si nuestro ciudadano al que le brindamos los servicios en el Estado está satisfecho con lo que le damos. Entonces, hemos dejado de lado de evaluar la calidad del servicio que brindamos para enfocarnos más en la administración interna de las entidades públicas. ¿Y por qué? Porque las normas nos arrojan a eso, nos llevan a eso, ¿no? La modernización, entonces, de la gestión pública es una gestión que está orientada a resultados, ¿no? Y cuando hablamos de resultados, estamos hablando de una buena ejecución presupuestaria. Hoy en día, todos sabemos que las entidades públicas tienen una gran debilidad, ¿no? Y esa gran debilidad es que no tenemos la capacidad
para poder tener calidad de gasto. Porque, ¿qué pasa en los últimos trimestres de cada año en todas las entidades públicas? Empezamos a gastar como locos, porque sabemos que si no gastamos, primero tenemos una incidencia en la baja ejecución presupuestal y segundo, ¿no? Si no gastamos, también nos quitan más plata el mes para el siguiente año. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a gastar. Pero gastar sin calidad. Entonces ya ahí sí se ponen bonitas las entidades y te dan plata para hacer cursos de capacitación, ¿no? Porque es parte de la ejecución. Pero no es lo que realmente debe ser, porque la ejecución del gasto en las entidades públicas está destinada para los bienes y servicios y las inversiones públicas que el país necesita, ¿no? Y es donde realmente tenemos gran debilidad para poder hacer esa ejecución de gasto. Entonces, y además de ello, los resultados no solamente los va a dar la ejecución de gasto, también qué cosa nos va a permitir tener mejores resultados, tener servidores civiles, o sea, nosotros, servidores públicos, debidamente evaluados, ¿no? O sea, realmente nosotros, ahora que los servidores públicos tenemos todos los regímenes de contratación en el Estado, son regímenes permanentes, ¿no? Entonces, tiene que ir esto acompañado de una gestión del rendimiento, de una evaluación de desempeño. ¿Por qué? Porque el Estado, para que sea eficiente, no solamente se tiene que medir los bienes y servicios públicos y la satisfacción del ciudadano, también se tiene que medir a las personas que trabajamos en el sector público, ¿no? Entonces, tenemos que medir de ambos lados los servicios que damos y también a los servidores públicos que trabajamos en las entidades públicas. Y no hay que tenerle miedo a la evaluación, ¿no? Entonces, de hecho, es parte de la nueva propuesta, ¿no? De la modernización de la gestión pública, ¿no? Y finalmente, brindar servicios de calidad, que es lo que les decía hace un momento, ¿no? O sea, el modelo burocrático siempre ha apostado por una, digamos, por más los procedimientos internos que por medir la calidad de los servicios que ofrecemos a nuestros ciudadanos. Y eso es lo que tiene que cambiar. ¿Cuáles son esos principios por los que apuesta la nueva gestión, la política de modernización de la gestión pública, ¿no? La que hoy está vigente? Primero es pasar de un enfoque centrado en la gestión interna, es decir, el cumplimiento de reglamentos, de directivas, de procesos, etcétera, pasar de ese enfoque, ¿no? Procedimental, a pasar a un enfoque que esté centrado en los bienes y servicios y las normas que van a satisfacer a las personas, ¿no? O sea, yo tengo que enfocarme más en esa atención de salud que recibe el ciudadano en el MINSA o en e-salud, ¿no? O sea, tengo que ver qué está fallando en la atención del ciudadano que acude a un hospital del MINSA. ¿Qué está fallando en la atención de salud de ese ciudadano que acude a e-salud? ¿Qué está fallando, ¿no? En esa atención que recibe el ciudadano cuando va, pues, de repente a sacar una partida de función, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad la importancia que yo le tengo que dar como servidor público o como Estado, ¿no? A los servicios que yo brindo es a la calidad de atención que le doy al ciudadano, ¿no? Entonces, y por otro lado, ¿no? Otro principio es el diseño de políticas, de servicios, de regulaciones, ¿no? Que realmente también sean plurales, que contemplen la particularidad geográfica, cultural de nuestro país, ¿no? Y socioambiental también, ¿no? Porque nosotros a veces tenemos un gran defecto en el Estado, y es que hacemos una política pública pensando que todo el Perú y que todos los peruanos que vivimos somos todos iguales. Y lamentablemente eso no es así, ¿no? Entonces tenemos que pensar en políticas públicas que realmente puedan ser adaptables o que se adapten a las distintas regiones y culturas que tenemos en el país. Yo no puedo, pues, exigir determinadas cosas para Lima
¿no? Pensando solo en Lima, cuando la realidad de la selva es totalmente distinta, ¿no? Donde no hay medios de comunicación, donde el medio es fluvial, donde para llegar a un servicio me toma 2 horas, ¿no? Entonces hay plazos, tiempos que yo no estoy tomando en cuenta según las particularidades geográficas del país. Entonces, eso también te pide los principios de la nueva modernización. Y finalmente el tercer principio es que tengamos funcionarios públicos, ¿no? Y servidores públicos calificados, ¿no? Pero no solamente calificados significa que tenga el cartoncito, el diploma, que tenga la maestría, que tenga el doctorado y que tenga los 50.000 cursos que yo puedo haber hecho, ¿no? Sino que calificados también tengan que ver con que sean personas idóneas para el puesto, ¿no? Que sean personas idóneas para el puesto y que sean servidores públicos y funcionarios públicos que realmente tengan empatía con las necesidades que tienen los ciudadanos, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente nosotros, los que trabajamos en el Estado, tenemos que tener una competencia, ¿no? Que realmente yo siempre pienso que es ineludible para nosotros, ¿no? Aquel que trabaja en el Estado tiene que tener una alta vocación de servicio. Porque, señores, en el Estado, lo que trabaja en el Estado no trabaja para hacerse rico, pero sí tenemos que tener una vena social muy grande, porque en realidad, en adición a recibir una remuneración por nuestra contraprestación de servicios, también tenemos que tener una alta vocación de servicios, porque el Estado, aquí en el Perú, como en cualquier otro país del mundo, requiere de esta vocación de servicios para que podamos ser empáticos con las necesidades del ciudadano y que podamos ser empáticos con los bienes y servicios que podemos producir para brindarle al ciudadano, ¿no? Entonces, esos son los 3 principios en los cuales está enfocado esta nueva política de modernización de la gestión pública. Y para resumir, entonces, ¿cuáles son esos 3 principios? Enfoque centrado en el ciudadano, número 1. Número 2, políticas, bienes y servicios y regulaciones, que son las normas, diseñadas teniendo en cuenta la pluralidad, la geografía y la cultura de todos los peruanos. Y número 3, tener funcionarios y servidores públicos idóneos para los puestos de trabajo, que estén calificados y que tengan empatía con la necesidad del ciudadano. Esos son los 3 principios de la política nueva de modernización del Estado. Y claro, cuando se crea esta nueva política, se dice, ¿cuál es el problema público? ¿Para qué voy a crear una política nueva? ¿No? ¿Cuál es mi problema público sobre el cual yo voy a tender una nueva política? Ok, nuestro gran problema, entonces, ¿cuál es? Es que los bienes y servicios que brindamos y las normas que hacemos, para ya no llamar regulaciones es igual a normas, ¿no? Y el Estado produce normas también, entonces no solamente producimos bienes, no solamente producimos servicios, también producimos normas. Y entonces la síntesis es que los bienes, servicios y normas que producimos no están respondiendo a las necesidades y expectativas de los ciudadanos, ¿no? Y por lo tanto, si no respondes a la expectativa del ciudadano, entonces no estás generando valor público, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es el valor público? El valor público es la satisfacción del ciudadano. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, migraciones, ¿no? La entidad migraciones, donde yo he tenido el honor de trabajar, ¿no? Yo he trabajado en migraciones este año, entre marzo y más o menos junio, he trabajado en migraciones, por ahí, en esa época, unos 3 meses. Y justo me tocó trabajar en una de las peores etapas de migraciones, donde realmente teníamos el tema de la carencia
de las libretitas, ¿no? De los pasaportes. Pero eso no es un problema de este año, no es un problema del año pasado tampoco. Es un problema que viene de por lo menos 2 años atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque los procesos de contratación de estas libretitas, ¿no? En realidad se cayeron como 3 veces, ¿no? Y, bueno, los funcionarios de esa época, ¿no? De esas épocas, en realidad no solucionaron, como debió haberse manejado en ese momento, ese desabastecimiento. Y claro, cuando asume un nuevo titular de migraciones, ya el problema ya estaba dado, ya estábamos en desabastecimiento inminente de estas libretitas. Y claro, quien haya ocupado el puesto del titular de migraciones, igual le hubiera explotado el problema en la cara. ¿Por qué? Porque ya estábamos con el problema encima, ¿no? Entonces yo pregunto, ¿no? Entonces, para entender el tema del valor público, tú ciudadano, pagas tu derecho al pasaporte y entras al sistema para que te den tu cita y no recibes cita, ¿qué te genera? Malestar, desconfianza, cólera, etcétera, ¿no? Entonces, y das que cliqueas y no te dan cita. Entonces, por último, te dicen, si va a viajar, acérquese a migraciones y tienes colas de colas para poder sacar tu pasaporte. Al final te vas con el pasaporte, ¿no? Pero ¿después de qué? Después de haber pasado colas, después de haber estado todo un día perdido haciendo tu cola posiblemente, ¿no? De haber pasado angustia, malestar, molestia, etcétera. Entonces tienes el pasaporte en la mano, pero ¿estás satisfecho? No, pues, como ciudadano no, porque el servicio que estoy recibiendo es malazo. Por más que ya tenga el pasaporte en mis manos, el servicio recibido es malo. Estoy insatisfecha con el servicio recibido. Y si yo estoy insatisfecha con el servicio recibido, entonces esa entidad no está generando valor público. Te puede entregar el bien o te puede entregar el servicio, pero no está generando valor público. ¿Por qué? Porque no estoy logrando la satisfacción de mi cliente, que es el ciudadano. Entonces, para tener claro lo que es valor público. Entonces, en el Perú tenemos entidades públicas que sí generan valor público y entidades públicas que no generan valor público porque el servicio que dan, si bien lo dan, lo pueden dar con retraso, lo pueden dar a destiempo y no, eso no genera satisfacción. Entonces, la nueva política de modernización de la gestión pública apunta entonces a que los bienes y servicios que producimos y las normas que producimos respondan a la expectativa de ese y la necesidad de ese ciudadano, que hoy no está pasando. ¿Sí? Para tenerlo claro. Entonces, y claro, frente a eso, ¿no? Frente a eso, en realidad, se definen primero cuáles son los problemas, pues, ¿no? Si bien es cierto, el problema más grande es que nuestros bienes y servicios no responden, ¿no? Eso se da, ¿por qué? Como yo sé que no responden. Primero, porque las personas no pueden acceder en forma oportuna a los servicios que brinda el Estado, ¿no? Y eso, ¿cómo lo sabemos? Porque claro, pues, o sea, no puedes ir y tú ahorita sacar tu pasaporte, no puedes ir y sacar una cita en el MIS y te van a atender ese mismo día, o si te atienden después de 3 horas, ¿no? Tampoco vas a ir a E-Salud y te van a dar cita para ese día, te la van a dar para varios días después, ¿no? Si necesitas una tomografía, te la van a dar para 3 meses después, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando. O sea, las personas no estamos accediendo en forma oportuna a los servicios que brinda el Estado. 2, las personas enfrentan barreras burocráticas que afectan el ejercicio de nuestros derechos, ¿no? Y cuando hablamos de barreras burocráticas es porque agarramos y las personas dicen, ¿no? O sea, mira, necesitamos, por ejemplo, quiero ir a sacar una partida de función, ¿no? Dice, ya, necesitamos tal cosa y tal cosa y tal cosa y tal cosa. Ah, si no tienes ese papelito, entonces no puede, ¿no? O si quiero recuperar, digamos, de E-Salud, de repente los
el gasto hecho en el sepelio de un familiar fallecido, ¿no? Te piden un sinnúmero de papeles, ¿no? Y te dicen ya, en 5 días útiles usted va a tener, pero en 5 días útiles no pasa, tienen que pasar como 15 días hábiles, ¿no? Con buena suerte. Entonces, esas son las cosas, esas barreras burocráticas que son justamente el sinfín de documentos y de pasos y procedimientos son lo que realmente fastidia al ciudadano, ¿no? Entonces, para ello, necesitamos, pues, crear estos bienes y servicios que respondan a la expectativa del ciudadano. Y para eso, tenemos que tener un adecuado diseño de políticas públicas, tenemos que tener una estrategia para lograr, digamos, estos objetivos, ¿no? Tenemos que tener una capacidad de gestión interna que desburocratice y desregule lo que tenemos hoy en día en las entidades públicas. Tenemos que tener, digamos, hacer un seguimiento, una evaluación de lo que hacemos, ¿no? Y eso implica también no solamente la parte administrativa, sino de los servidores públicos, y tenemos que tener una digamos, suficiente cobertura del Estado, ¿no? Porque a veces el Estado está ausente, ¿no? En la mitad del país, por lo menos, ¿no? Entonces, los ciudadanos, sobre todo los que viven en fronteras, ¿no? El Estado está ausente. Muchos ciudadanos peruanos se atienden de los servicios del otro país que está en la frontera y no de nuestro propio país. Y eso sí es grave, ¿no? Entonces, para ello, hay un nuevo modelo, ¿no? Conceptual de lo que es la política de modernización de la gestión pública, que empieza con el diseño de políticas públicas y regulación, ¿no? Hay una estrategia de intervención, hay bienes y servicios que vamos a brindar, hay una mejora en la gestión interna y, sobre todo, foco en los resultados, ¿no? Pero para hacer esto hay que hacer un seguimiento, una evaluación permanente y tener un Estado abierto, ¿no? Y son estas dos palabras clave, ¿no? O sea, es necesario que en la administración pública se empiece a hacer un seguimiento, evaluación, para tener una mejora continua. Pero además, que esto vaya acompañado de un Estado abierto. Y entonces vamos a ver cuáles son los 4 objetivos que tiene la política de modernización, ¿no? El primer objetivo que tiene esta política nueva que tenemos en el Estado hoy en día, ¿no? Implica que realmente podamos garantizar, ¿no? Que las políticas públicas respondan a estas necesidades de las personas en todo el territorio. Número 1, ¿no? Que responda a las necesidades y expectativas del ciudadano. Número 2, ¿no? Que tenemos que mejorar, el segundo objetivo es mejorar la gestión de las entidades públicas. Mejorar la gestión interna. ¿Qué quiere decir eso? Empezar, estimados, a desburocratizar el Estado, ¿no? Solo así voy a poder mejorar la gestión interna. Implementar, digamos, más tecnología de la información para poder agilizar los trámites del ciudadano. Poder, digamos, poner foco en los procedimientos y poder hacer más gestión, ¿no? Entonces, es parte de lo que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que integrar más los servicios que brindan las entidades públicas, tenemos que implementar el régimen del servicio civil, ¿no? Hay que poner foco en el rendimiento para tener servidores públicos con mejores resultados, ¿no? Hay que fortalecer el enfoque de integridad para evitar la corrupción en las entidades públicas, ¿no? Asegurar la calidad del gasto, ¿no? En realidad, todo eso es lo que va a mejorar, digamos, este segundo objetivo, que es mejorar la gestión interna de las entidades. El tercer objetivo, ¿no? De esta política de modernización tiene que ver con fortalecer la mejora continua en el Estado, ¿no? ¿Y qué implica fortalecer la mejora continua? Es que en realidad
se esté permanentemente haciendo un seguimiento y evaluación de lo que le brindamos al ciudadano. Nadie mide en el Estado. Nosotros no medimos, y eso no pasa, por ejemplo, en el privado, ¿no? En el privado miden permanentemente. ¿Por qué? Porque el privado vive de eso. Las empresas privadas viven de su cliente. Si tú le dejas de comprar a una marca, esa marca deja de ganar. Por eso es que las marcas, ¿no?, de cualquier cosa que vende el privado, ¿no?, mide permanentemente la satisfacción de su cliente. Porque pierde un cliente y pierde plata. En el Estado, como no tenemos esa lógica de rentabilidad, entonces no importa o sea, los ciudadanos son clientes cautivos. Como no tienen otra opción, porque no es que yo puedo ir a sacar mi DNI a otro sitio, yo solamente lo puedo sacar en la RENIEC. Entonces, si me dan un buen o mal servicio, no importa, yo siempre tengo que caer en la RENIEC. Y entonces la RENIEC tendría que empezar a medir la satisfacción del ciudadano que se acerca a sacar un DNI, ¿no? Para saber realmente en dónde tiene que mejorar sus procesos, ¿no? Entonces, eso es, digamos, fortalecer la mejora continua. Y finalmente, garantizar un gobierno abierto que genere legitimidad en las intervenciones públicas, ¿no? ¿Qué significa tener un gobierno abierto, ¿no? Un gobierno abierto implica, digamos, hacer permanentemente rendición de cuentas, donde todos tengamos una gestión transparente, ¿no? Donde hagamos que las personas participen, donde hagamos que realmente, sobre todo, podamos hacer este tema de rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque nosotros sí rendimos cuentas al ciudadano, rendimos cuentas a la sociedad, rendimos cuentas a todos los organismos de control y fiscalización. ¿Por qué? Porque para eso nos pagan. Nosotros en nuestro trabajo, si es un trabajo limpio, si es un trabajo idóneo, no tendríamos por qué temer en hacer rendición de cuentas, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que tiene que generarse, porque eso nos da legitimidad. O sea, cuando a ti el ciudadano reconoce que tú eres un buen servidor público, te está dando legitimidad. Cuando tú recibes un buen servicio público, está dando legitimidad a la entidad pública y eso genera confianza en el Estado. Hoy en día, la confianza en el Estado está menoscabada. ¿Por quién? Por el ciudadano. Es el ciudadano que nos juzga, ¿no? Es el ciudadano el que nos tilda de burócratas los que trabajan en el Estado, ¿no? Entonces, es el ciudadano el que te da o no te da la legitimidad. Y para ello, nosotros tenemos que generar digamos, este gobierno abierto para que podamos ser legitimados por un ciudadano que se siente afectado con la entrega de servicios públicos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación futura deseada con esta política al 2030? ¿Qué es lo que se quiere lograr al 2030? Se quiere contar con bienes y servicios y regulaciones de calidad que pueda basado en la evidencia, verse resultados, ¿no? Que se atienda la necesidad de la gente en forma oportuna y eficiente, ¿no? Entonces, por un lado, entendamos que la nueva política de modernización, en la medida que logra que los bienes y servicios se puedan entregar de forma oportuna y eficiente, entonces significa que las entidades públicas van a generar valor público, no se olviden. Valor público es cuando tú satisfaces la necesidad de tu ciudadano. Si no lo satisfaces, le podrás entregar bienes y servicios, pero no generando valor público, porque se lo entregas a destiempo, pues, cuando ya no lo necesita, o porque te lo tiene que recibir de todas maneras, ¿no? Contar con políticas públicas o instrumentos, políticas que puedan identificar adecuadamente el problema, ¿no? Público que se busca atender. Entonces, realmente es importante, ¿no?, que nosotros definamos bien los problemas que tiene
el ciudadano para poder atenderlos a través de los servicios que brindamos. Cuando no tenemos la capacidad siquiera de poder definir el problema, entonces hacemos cualquier cosa como norma que no responde a la necesidad del ciudadano. Y definir criterios de priorización, porque también el Perú tiene muchísimos problemas, pero hay que priorizar, porque no todo lo vamos a poder atender a la vez. Entonces, en cada entidad pública, en el Estado en general, tiene que haber una priorización de las intervenciones públicas para poder garantizar la asignación de recursos, ¿no? No todos los problemas los vas a poder resolver al mismo tiempo. El Perú tiene problemas estructurales de décadas, ¿no? Y lo hemos visto en la pandemia. La pandemia fue el principal ejemplo de cómo nuestro sistema de salud estaba en crisis y que tal vez no lo hubiéramos visto si no hubiera existido pandemia, ¿no? El déficit en los hospitales de camas normales y de camas UCI, ¿no? El déficit que se puede tener para el tema del oxígeno, el déficit en medicinas, el déficit para comprar medicinas a tiempo, ¿no? Todo eso, el déficit de médicos, de enfermeras, de tecnólogos médicos, todo. O sea, en realidad la pandemia nos puso al descubierto la crisis que vivía el sector salud en el Estado, en todo el país, ¿no? ¿Se imaginan ustedes qué otros problemas podríamos tener si se ocasionara un desastre nacional como un terremoto grado 10 o grado 11? ¿Qué problemas tendríamos con defensa civil? ¿Qué problemas tendríamos con abastecimiento de agua, de luz, de comunicaciones? Son cosas que tenemos que empezar a evaluar y a priorizar, porque hay servicios básicos que por más que ocurran desastres, ¿no? O situaciones adversas, tendrían que no dejar de funcionar nunca. Y no sé si es que estamos viendo esos problemas, ¿no? Entonces, por eso es que es bien importante, y lo dice la actual política de modernización, es, oye, define criterios de priorización. Y creo que nuestros criterios de priorización tienen que estar enfocados en los servicios básicos que no deben fallar, pase lo que pase. Pandemias, desastres naturales o lo que fuera, ¿no? Crisis económicas, etc. ¿Cómo se articula esto con el sistema administrativo de recursos humanos? ¿No? ¿Por qué? Porque en realidad nosotros hablamos de política de modernización, ya sabemos lo que quiere la política de modernización, pero en varios aspectos hemos hablado de algunos puntos comunes, que sí tienen que ver con el sistema administrativo de recursos humanos. Por un lado, cuando la política te dice, necesitamos funcionarios y servidores públicos idóneos, estamos hablando de personas en el Estado que tienen que trabajar con perfiles de puestos. O sea, que tienen que cumplir con los perfiles de puestos para ocupar los puestos de trabajo, ¿no? Y cuando te dice que tienes que cubrir, o que tienes que cumplir con gente en los puestos idóneos, todavía hasta hoy tenemos concursos públicos. Ya no tanto como antes, porque ahora solamente tenemos CAS temporales. Sin embargo, esos procesos de selección en CAS temporales tienen que ser procesos de selección transparentes, pues, ¿no? Tienen que ser procesos de selección donde prime el mérito, donde prime la transparencia, ¿no? Hace poquito yo vi un caso en una entidad X, ¿no? De una persona que ha denunciado. O sea, el proceso de selección de un CAS temporal, ¿no? Habían publicado los resultados, primero, de la evaluación de conocimiento. Y lo habían puesto a un señor, Pepito, ¿no? Que tenía, pues, 20 en el examen de conocimiento y a una señora, Juanita, que tenía 14.
Hasta ahí estamos y sabíamos que Pepito tenía 20 en conocimientos. Pasa la etapa de entrevista y publican los resultados. Y dicen, ¿no? Pepito saca en la entrevista 16, ¿no? Y Juanita saca 14. Entonces, Pepito saca la entrevista, mayor nota en la entrevista y ya tenía 20 en conocimientos. La otra señorita sacó menos nota en la entrevista y también tenía menos nota en la prueba de conocimientos. Resultado final, Pepito ganó el concurso. Eso es lo que todos pensaríamos. Y además porque decía ahí, en la suma de los puntajes, el señor Pepito tenía el mayor puntaje. Oh, sorpresa, al día siguiente sale publicado en la web de la misma entidad que las que había ganado era la señora Juanita. ¿No? Entonces, eso fue realmente bien escandaloso, ¿no? Porque, o sea, realmente tú no puedes voltear los resultados, ¿no? Y eso no es un proceso de selección transparente, ni meritocrático, ¿no? Y sin ningún fe de ratas cambian el resultado del concurso. Entonces, bueno, es un caso que ya está viéndose en Servir, ¿no? Pero definitivamente es algo con lo cual nos tiene que preocupar. Y así como esta persona se ha quejado, ¿cuántos casos más habrán en el Estado donde pasa esto? Y seguramente en cuántas regiones estará pasando donde las personas no saben ni siquiera dónde se tienen que quejar, ¿no? Entonces, es un poco lo que nos pide la nueva política de modernización cuando pide, ¿no? Dentro de uno de sus objetivos, ¿no? Tener funcionarios y servidores públicos, ¿no? Digamos, meritocráticamente, digamos, idóneos para el puesto, ¿no? Entonces, ahí cuando hablamos de eso, de tener gente idónea, estamos hablando de perfiles de puestos, estamos hablando de procesos de selección. ¿Por qué? Porque estos dos procesos, tanto perfiles como selección, son las llaves de ingreso al Estado. Estas son tu llave de ingreso. Por aquí se abre la puerta al Estado. ¿Por qué se abre la puerta al Estado? Porque yo a través de un perfil de puestos puedo manipular, puedo direccionar un concurso. Si yo hago el perfil de puestos de acuerdo al CV de alguien, estoy direccionando el concurso, ¿no? Si yo hago un perfil técnicamente correcto, entonces el proceso de selección deberá conducirse en base al perfil del puesto. Y por otro lado, si en un proceso de selección yo también vulnero algunas etapas del proceso, también estoy direccionando el proceso. Entonces, estos dos procesos, perfiles y selección, son mi llave de ingreso, son mi candado, por los cuales yo debería tener gente idónea en el Estado, si es que los hago correctamente, si los hago con integridad y si los hago de acuerdo a los principios de transparencia y de mérito, ¿no? Y luego, ¿no? Tenemos el desarrollo de capacidades. Claro, en el Estado, las personas que trabajamos en el Estado tienen que apostarse por el cerrar brechas de capacitación, ¿no? O sea, ya somos en el país, digamos, 1.400.000 servidores públicos aproximadamente. Y de ese 1.400.000, por lo menos, ¿no? 350.000 somos servidores públicos que están en las áreas administrativas, ¿no? Y de esas 350.000 que estamos en áreas administrativas, en realidad el Estado tiene que hacer un buen diagnóstico de brechas de capacitación. O sea, ¿cuánto me falta a mí? Porque ya estoy en el Estado. Ya no puedo llorar sobre si este señor nunca debió entrar, ¿no? Sí, pues, ya está bien, nunca debió entrar de repente, ¿no? Porque su concurso fue direccionado, porque le hicieron el favor, lo que fuera. Pero ya está dentro y ya tiene permanencia. Entonces, ¿qué hago? Ya lo que tengo que mirar es para adelante. ¿Cómo recupero a ese recurso humano para que me pueda aportar en la entidad?
Y la única forma de recuperarlo es desarrollando capacidades para que aporte. Porque peor es que las personas sigan ganando su sueldo sin que aporten al Estado. Entonces, necesitamos cambiar ese chip, ¿no? No, pero es que nunca debía estar, ya no, ya olvidémonos de eso. Ya la señora o el señor están sentados en un escritorio. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que cerrarle brechas de capacitación para que esta persona pueda hacer un trabajo eficiente. Porque hoy necesitamos, en base a la nueva política de modernización, tenemos que estar orientados a resultados. Y para estar orientados a resultados tenemos que tener gente capacitada, gente que quiera trabajar, gente eficiente, ¿no? Con ganas de hacer las cosas bien y a tiempo, ¿no? Y finalmente, la gestión del rendimiento. O sea, definitivamente, la gestión del rendimiento tiene que acompañar a esa gestión por resultados. ¿Cómo pues voy a medir si lo que hago está bien? O sea, ¿cómo voy a medir los bienes y servicios que produzco si a mí no me miden? ¿Cómo yo puedo tener un indicador de que yo estoy haciendo bien mi trabajo o estoy fallando en algo si no me miden nunca? Entonces, ¿cómo vamos a lograr entregar bienes y servicios de calidad si no medimos a quien lo produce? Y eso es parte de la lógica y del cambio de cultura que tenemos que tener. Y no por el miedo a que nos vayan a sacar del trabajo, ¿no? Sino para poder cerrar las brechas que necesitamos cerrar en capacitación para que puedas ir a tono con los resultados que queremos lograr en el Estado. Eso es, ¿no? Entonces, todo ello, ¿no? Estos 4 procesos, que son los procesos que van a acompañar, de recursos humanos que tienen que acompañar en esta nueva propuesta de política de modernización del Estado al 2030, ¿no? Tienen que ser los 4 procesos que tienen que ir acompañados de mérito y de integridad por parte de nosotros, ¿no? Si ustedes son servidores de recursos humanos, definitivamente tienen que pensar en que el principio de integridad es el que tiene que acompañarnos durante toda nuestra gestión. Porque el que trabaja en recursos humanos se va a ver expuesto en cualquier momento a que le quieran pedir que direccione un perfil, que direccione un concurso de selección, ¿no? O que no haga capacitación, o que vulnere el proceso de rendimiento. Y entonces, ahí es donde, en realidad, tienen que salir nuestros principios y que demuestren la integridad, ¿no? Y de qué estamos hechos, pues, ¿no? Entonces, eso y el mérito tiene que estar sobre todas las cosas. Porque realmente, si no aplicamos estos principios, tanto el sistema administrativo de recursos humanos como todos los sistemas administrativos que tiene el Estado van a caminar como han venido caminando hasta ahora, ¿no? Sin evaluaciones, sin mediciones, sin calidad, sin generar valor público al Estado. Y el único que se perjudica en todo esto es el ciudadano. Entonces, estimados, el tema de hoy ha sido un poco plantearles, ¿no? Cuáles son esos 4 objetivos que tiene la política de modernización, ¿no? Los principios de la modernización del Estado, ¿no? De cara al 2030, y cómo estos 4 procesos de recursos humanos tienen que acompañar esta nueva política de modernización pública, ¿sí? Bien, entonces, atenta a cualquier pregunta que quisieran hacer, estoy para poder responderles. Gracias, profesora Magali. Bien, antes de iniciar con la sección de preguntas, nos gustaría invitarlos a visitar nuestra página web www.ingeniacic.com, donde van a poder encontrar todos nuestros servicios que brindamos, como capacitaciones online de gestión pública, in-house, para entidades públicas también, que son a medida de las necesidades de la entidad. Además, contamos con un equipo de especialistas comprometidos con los que realizamos consultorías. Vamos a iniciar la etapa de preguntas. Hay algunas preguntas que han dejado ya en el chat, profesora.
Y bueno, vamos a ver. Hay una de ellas que dice, ¿y qué pasó con el eje transversal de gobierno electrónico 2012? Ahora gobierno digital en los pilares del nuevo modelo conceptual. Ok, bien. Existe, no es que haya quedado de lado, por si acaso, ¿no? O sea, en realidad lo que ha pasado es que el sistema nacional de transformación digital, porque se ha convertido en un sistema funcional ahora, no en sistema administrativo, sino sistema funcional. Y justamente está a punto de salir la política del, digamos, de este sistema nacional, se llama ahora de transformación digital, ¿ya? Entonces, no se ha dejado de lado, pero se ha convertido en un sistema funcional. Gracias, profesora. Hay otra pregunta que dice, en este nuevo modelo conceptual, ¿cómo se va a medir la empatía de los trabajadores públicos en la atención de los servicios públicos? Muy bien. Eso es una muy buena pregunta y tiene que ver con la medición de calidad que tenemos que hacer. Cuando tú vas a un servicio público, ¿no? La mejor forma de medir la empatía es a través de una encuesta, ¿no? Si fue atendido con prontitud por el funcionario o el servidor público, ¿no? Si, digamos, si la persona resolvió su problema, ¿no? Entonces, ahí es donde tú vas a medir la empatía, ¿no? Si es que realmente la persona resolvió tu problema, si te atendió con prontitud o lo dejó esperando ahí sentado, ¿no? 2, 3 horas y terminó de tomar su desayuno y recién te atiende, ¿no? Que es lo que pasa muchas veces, ¿no? A mí me ha pasado, donde he tenido que esperar con harta paciencia, ¿no? Y me ha pasado ¿dónde? En las vacunaciones, ¿no? Cuando las enfermeras veían que había poquita cola, ¿no? Porque cuando había un montón de cola, ahí estaban ahí vacunando. Pero cuando veían poquita cola, se ponían a llenar todos sus registros que tenían que hacer, que era el trabajo administrativo, que normalmente lo tienes que hacer cuando termina tu labor de vacunación, llenas todos tus formatos administrativos, ¿no? Pero no, como veían poquita gente en la cola, se ponían a llenar todos sus formatos. Y yo me tenía que acercar, señorita, estamos esperando, yo tengo que trabajar, he salido de mi refrigerio para poder ponerme la vacuna y eso está haciendo trabajo administrativo. Sí, espere un momento. ¿No? O sea, así, con total frialdad, ¿no? Y cero empatía por el ciudadano que está esperando una vacuna. Entonces, claro, si a mí me hubieran dado una encuesta para llenar, yo hubiera puesto ahí que la persona realmente estaba haciendo cualquier otra cosa menos atender al ciudadano. O sea, para eso son justamente las encuestas, para medir la calidad de atención que reciben las personas. Esa es la parte que tenemos que empezar a medir. Sí. Gracias, profesora. La siguiente pregunta dice, si en el Estado ingresa un empleado que no da la talla, ¿se debe capacitar? ¿Y qué pasa si el Estado no lo capacita? A ver, si un trabajador no da la talla y es un trabajador que ya está con un régimen permanente, ¿no? Ya lo tienes y lo vas a tener hasta el día de su jubilación, entonces sí es importante que el Estado destine recursos a brindarle capacitación. ¿Por qué razón? Porque tú no puedes tener una persona que de repente le quedan 15 años de vida laboral, ¿no? No puedes tener una persona recibiendo un sueldo 15 años más, ¿no? Sin que te aporte a la entidad. Entonces sí hay una obligación del Estado a través de, digamos, de las directivas de recursos humanos y de desarrollo de capacidades, de poder priorizar ese tipo de casos, para darles la capacitación mínima necesaria para que haga la función de su puesto, por lo menos la función de su puesto. ¿Por qué? Porque nos conviene como Estado que esa persona produzca. No nos conviene que sea una persona pues que esté ahí arrinconada,
ganando plata, ocupando un espacio y generando gastos para el Estado sin ninguna retribución. Entonces sí es necesario, inclusive, que se prioricen esos casos. Gracias, profesora. Zenaida Mesa dice, ¿cómo medir los resultados si los instrumentos de gestión no están establecidos? O si lo están, solo elaboran o se actualizan a inicios de gestión y después se archivan. Ujú. Claro, lo que pasa, Zenaida, y eso lo que tú dices es justamente parte de lo que se quiere romper con la nueva política de modernización pública, ¿no? Y es que estamos muy centrados en el procedimiento y en los documentos de gestión. Y ya creo que los que tenemos años de experiencia en el sector público, sabemos que esos documentos de gestión, ¿no? Esos instrumentos de gestión, no nos están sirviendo de nada. A ver, no, o sea, en realidad, el POI, ¿cuántas entidades públicas lo utilizan como una verdadera herramienta de evaluación de las acciones que se hacen en el año? ¿No? Los PEIs, los POIs y todo lo que implica, digamos, inclusive me atrevo a decir hasta los planes de contrataciones del Estado, ¿no? Porque en realidad no son un reflejo de lo que debemos hacer. Y por eso es que se tiene que, digamos, por eso es que se tiene que desburocratizar. Tenemos que dejar de poner. A eso es a lo que le llaman foco en la administración interna. Estamos muy centrados a poner el foco en la administración interna, a tener el POI bien hecho, a tener el PEI, a tener el PAC, a tener todo, pero internamente tenemos todas las figuritas del álbum. Pero en realidad esas figuritas no funcionan y el álbum termina no funcionando. Entonces, realmente lo que tenemos que poner es foco en los resultados y dejar de darle peso a los instrumentos de gestión, no porque no sirvan, sino porque lo que no está pasando es que esos documentos o instrumentos de gestión nos está sirviendo para evaluar y para medir la gestión, ¿no? Entonces, es por eso que tienen que haber nuevos mecanismos de evaluación de resultados. Entonces, y eso, en eso es lo que tiene que incidir la política al 2030. Muchas gracias, profesora. La señorita Luzmila Villar menciona, ¿qué sucede con los servidores que no desean reintegrarse al trabajo presencial, siendo que su labor es importante de manera presencial y complicada de manera virtual? Apelan a comorbilidad. Uh-huh. A ver, ahí tenemos un gran problema ahorita en el Estado, ¿no? Y es que, bueno, ya en algún momento, en un tiempo no muy lejano, debe estar saliendo un decreto supremo donde ya el Estado retorna a la presencialidad a los servidores públicos, ¿no? Eso ya está muy pronto a salir, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado, en realidad tenemos la ley del teletrabajo, ¿no? La ley del teletrabajo nos está indicando que hay puestos en el Estado que van a ser, digamos, teletrabajables. Y eso es bueno por un lado. ¿Por qué es bueno por un lado? Porque la pandemia nos llevó a reevaluar todos esos casos, ¿no? Que realmente pueden ser teletrabajables, que pueden ser que no necesitas estar en la oficina. Por ejemplo, aquellos que hacen registros informáticos. No necesitas estar sentado en una oficina para hacer tus registros. Puedes hacerlo sentado en tu casa, ¿no? Por ejemplo, algún otro tema, no sé, de repente se me ocurre el manejo de una operadora telefónica. Si esta operadora se deriva a tu domicilio, tú lo puedes manejar desde tu domicilio también, ¿no? Pero hay puestos que no son teletrabajables. Entonces, lo que le va a tocar al Estado ahora es definir qué tipo de puestos son teletrabajables y qué tipo de puestos no lo son. Entonces, aquellos que son teletrabajables, tal vez los servidores públicos puedan quedarse de manera permanente en teletrabajo. Ya no trabajo remoto, sino teletrabajo, ¿no? Y se va a cambiar la condición del puesto a teletrabajo, ya no a puesto presencial. Sin embargo, hay puestos
que están muy ligados al otorgamiento de bienes y servicios, ¿no? Y que realmente no son puestos remotables ni son para teletrabajo, que son de manera presencial. Y ahí se va a tener que definitivamente retornar a la gente a la presencialidad. Y por eso es que va a salir una norma, ¿no? Que va a, digamos, ya terminar con el trabajo remoto. Y ahí todos van a tener que regresar. Porque además ya tenemos una pandemia controlada. Entonces ya no va a haber, y con todas las personas que han sido vacunadas, además ya no hay el riesgo de vida que existía pues hace muchos meses atrás, ¿no? Entonces, las personas que tienen comorbilidad van a seguir teniéndola, ¿no? Porque las personas con comorbilidad tienen enfermedades crónicas, ¿no? Pero ya vacunados, ya con pandemia controlada, van a tener que seguir su vida como la han llevado todo el tiempo. Entonces van a tener que volver a su trabajo presencial, ¿no? Cuando salga este DS que nos retorne a todos a la presencialidad. Nancy ha levantado la mano también. No sé si hay más preguntas por el chat. ¿Se me escucha? Sí. Sí, buenas noches. Gracias por esta charla que nos está dando. Pero una consulta. La organización al 2030. Pero tenemos ya conocimiento que estamos en una etapa funcional. Desde 1910 a la fecha. Cuando se implementa Servir, era para que todos debemos estar ya en un tema de procesos. Pero ahora el 2030 vamos a seguir manteniéndonos en el sistema funcional que no nos está ayudando como usted lo ha manifestado. Ahora lo que es los DNI electrónicos, el Estado está pues queriendo hacer este cambio de modernización, pero el Estado también debe ver que ellos tienen que apoyar al ciudadano para que tenga su DNI electrónico, pero lo está dejando para que nosotros gastemos. Tengo conocimiento que otras entidades han subvencionado estos pagos de DNI electrónico. ¿Por qué no el Estado no ve esto para poder avanzar? Porque verdaderamente estamos más de 20 años atrasados en el sistema funcional y el Estado no está mirando que avancemos. Nos estamos estancando, por más que llevemos cursos, como usted lo manifiesta, por más que conozcamos, pero las decisiones políticas lo toma el Estado. Y es la que ha permitido 20 años de sistema funcional y no estamos en procesos. En toda Sudamérica, los únicos países que nos mantenemos en sistema funcional es Perú y Venezuela. Los demás ya están en la etapa de procesos. Y la gobernanza ya está en Europa y en Estados Unidos. Entonces, no entiendo yo por qué estamos a una política de 2030 cuando el Estado no está apoyando. Pareciera que el Estado no quisiera que el Perú avanzara. Entonces, yo no puedo concebir hasta ahorita la movilización al 2030 cuando el Estado no pone un interés, como es el caso de los DNI electrónicos, para poder avanzar. Muy bien, Nancy. Realmente, bueno, sí, comparto tu preocupación con respecto al tema funcional y de procesos, ¿no? Y definitivamente creo que ahí hay un actor muy importante dentro del Estado, que es un ente rector además, y es quien tiene que ver con el sistema administrativo de planeamiento estratégico, ¿no? Que es CEPLAN. CEPLAN es el ente rector de este sistema administrativo que tiene que ver con los procesos en el Estado, ¿no? Entonces, junto con la Secretaría de Gestión Pública de PCM. Entonces, en realidad ahí hay una brecha muy grande que cerrar. Si bien es cierto, nosotros hemos venido llevando nuestra gestión pública basado en las funciones, ¿no? En un momento dado, en el año 2013, cuando sale la ley del servicio civil, se quiere volcar a todas las entidades a la gestión por procesos. Tanto así que parte de la hoja de ruta para poder pasar a la nueva ley del servicio civil te exigía un mapeo de procesos. Porque pensábamos que era lo correcto y era la forma de. Pero ¿qué pasó? La realidad superó la práctica y la realidad
¿Por qué superó la práctica? Porque las entidades públicas estaban en la incapacidad de poder hacer ese mapeo de procesos. Se demoraban de 2 a 3 años para hacer ese mapeo de procesos. Y por eso fue que a través de la ruta del tránsito, el nuevo régimen del servicio civil, se dijo, no, dejemos procesos de lado. ¿Por qué? Porque si no, las entidades se la pasan año tras año contratando consultorías para que le hagan el mapeo de procesos, porque no hay la capacidad para hacer ese mapeo de procesos y para poder hacer esa identificación de procesos que tienen que de repente simplificarse también. Entonces, eso es un gran problema que tenemos en el Estado, y ahí tiene una tarea muy ardua el ente rector, que es CEPLAN y Secretaría de Gestión Pública, para que realmente puedan hacer, digamos, procesos más ágiles en el Estado y que todos podamos entrar en ese entorno de la gestión por procesos. Pero es una tarea que realmente que está pendiente en el Estado y definitivamente, ¿no? O por lo menos como, pero bueno, para ello, justamente una de las cosas que ha planteado la política de modernización de la gestión pública al 2030 es prioriza. O sea, porque no vas a poder hacer todo por procesos, pero vas a tener que priorizar aquellos servicios al ciudadano que son críticos y a esos les tendrás que aplicar prioritariamente los procesos para que puedas cambiar, digamos, y poder digitalizar e implementar tecnología para que estos servicios sean mucho más rápidos, ¿no? Como por ejemplo el DNI electrónico. Pero vamos a tener que priorizar. Todo en el Estado no va a cambiar, ¿no? Todo no va a cambiar y tenemos que tener en cuenta que en otros países, ¿no? Como Chile, como Colombia, como Brasil, tienen años trabajando, décadas, tienen trabajando en la gestión por procesos. Y nosotros realmente estamos todavía muy incipientes en el tema. Con lo cual, yo sí avisoro que podría quedarnos por lo menos un par de décadas para trabajar y cambiar toda la gestión pública en una gestión por proceso. Pero para ello, por lo menos, empecemos con los procesos priorizados. ¿Y cuáles deben ser esos procesos priorizados? Aquellos que están de cara al servicio del ciudadano. El resto va a poder esperarnos, porque no podemos hacer todo juntos. ¿Me permite un alcance? Sí, claro. ¿Me escucha? Sí. Sí, usted me dice que CEPLAN tiene la responsabilidad de esta brecha, ¿no? Sin embargo, para el tema de la pandemia del COVID, CEPLAN ya había visorado ya en el año 2017-18, a través de un informe, que en Perú su alto índice eran los temas bronquiales. ¿Aló? Sí, sí, te escucho. ¿Ya? Ya había visorado ya CEPLAN, ya los temas bronquiales, que es la prioridad de enfermedades en todo el Perú. Sin embargo, no se dio, pues el Estado no le dio la prioridad, hablamos de prioridad, para los hospitales. Y por eso pasó lo que pasó en la pandemia. Entonces, CEPLAN está bien preparada, es una entidad que se le ha dejado de lado. El Estado es el responsable acá, porque CEPLAN sí tiene sus trabajos, como usted lo ha manifestado, pero ella no puede sola si el Estado no le permite. Sí, Nancy, en realidad cuando hablamos de Estado estamos hablando de todas las entidades públicas, ¿no? En realidad ese plan es parte del Estado, CGP es parte del Estado, ¿no? Y si bien es cierto, cada ente rector puede haber hecho informes y puede haber alcanzado, digamos, diagnósticos, ¿no? Y como ya lo dije también en la exposición, ¿no? La pandemia nos llevó a, digamos, poner en evidencia, ¿no? Los grandes problemas que teníamos en salud, y eso es parte de ello, ¿no? Entonces, digamos, no es que estemos echando la culpa a CEPLAN, lo que se está diciendo es que CEPLAN tiene una ardua tarea por delante, no solamente con respecto al tema de salud, es con respecto a ver, de repente ayudarnos a una priorización para poder empezar a mapear aquellos procesos que deben ser prioritarios para el Estado, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Entonces, y el Estado somos todos nosotros, ¿no? Entonces, realmente sí cabe hacer digamos,
introspectiva para ver en qué estamos fallando, ¿no? Y poder empezar a trabajar sobre eso, ¿no? Ahora, de hecho, hay un tema de decisión que ya va más allá de nuestras voluntades, ¿no? Entonces, y lo que esperamos todos es que realmente existan esas decisiones lo más pronto posible para no seguir atrasándonos, ¿no? En la gestión que tenemos que hacer. Ok, ¿alguna otra pregunta más? A ver, no sé si me están escuchando todavía, pero Iván hace acá un comentario, ¿no? Que he leído algunos comentarios anteriores, pero decía de que tenemos que trabajar en temas de procesos, recursos y presupuesto, ¿no? Sí, me parece bien, ¿no? En realidad en la gestión pública tenemos que, pero siempre lo digo, y lo digo ya, digamos, por la propia experiencia, en el Estado vamos a tener que priorizar, ¿no? Nuestros problemas son tan grandes como nuestro país. Y la verdad es que va a tener que haber una gestión de priorización y a esos problemas que se detectan como prioritarios se les tiene que, digamos, poner presupuesto, se les tiene que implementar toda la gestión de transformación digital, porque ahora vamos a hablar en adelante, ya cuando salga la nueva política que está pronta a salir, ¿no? Vamos a hablar ya de transformación digital en los procesos que están de cara al ciudadano, ¿no? Y es lo que se viene, ¿no? Que tiene que acompañar esta política de modernización. Por eso es que ya está por salir. Yo le he revisado la política de transformación digital justamente hace unos días atrás, que es la que está por salir, está ya en CCB, que es el Consejo de Viceministros, y debería ya pronto salir, que va a acompañar esta política de modernización donde se tienen que priorizar los procesos que se van a digitalizar, ¿no? Todo ello requiere plata, indudablemente, y hay un problema que tenemos ahorita nosotros nacionalmente, y este problema económico, ¿no? Hoy en día, nuestro país, como todos los países en el mundo post-pandemia, tenemos graves problemas económicos, y en nuestro caso, incluyendo endeudamiento público. ¿Por qué? Porque hemos tenido que recurrir a préstamos para poder, digamos, atender parte de la pandemia, ¿no? Entonces, eso es algo que sí vamos a tener muchas restricciones económicas en los próximos años y por lo tanto, con más razón para hacer esa priorización. Perfecto, sí, más que todo han habido comentarios, ahora último, ¿no? Los que decía la profesora. Bueno, queremos agradecer a todos por su participación. En realidad, nosotros como empresa estamos teniendo conferencias actualizadas al menos 2 veces al mes para poder seguir manteniendo esta actualización, ¿no? Temas interesantes de gestión pública. Y bueno, les vamos a estar invitando a las siguientes conferencias. Agradecemos a la profesora por la excelente ponencia el día de hoy. Y también quería compartirles que en el mes de noviembre, no sé si se ve en pantalla. ¿Se ve en pantalla? No se ve solamente lo que está ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Les quería comentar que en el mes de noviembre tenemos nuevos cursos a partir del 14 de noviembre, del 15 de noviembre, que pueden ver en pantalla. Y también estamos brindando un curso gratuito de redacción administrativa que vamos a iniciar el 16 de noviembre. Toda esta información la pueden ver en nuestra fanpage y también en nuestra página web. Y cualquier consulta que tengan, gustosos de atenderlos mediante el chat que se les ha escrito, ¿no? Nuevamente agradezco a la profesora, siempre por su buena disposición y por traernos estos interesantes temas de actualidad. Muy buenas noches a todos y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Luego.
Muchas gracias. Gracias. Gracias, un gusto, más bien.